Buenas tardes, nuevamente estamos en la segunda parte de la presentación de temas libres. Vamos a comenzar con las presentaciones. Damos la bienvenida al doctor Juan David Espinosa Cárdenas con el tema reporte de caso síndrome de Alagil. Doctor, buenas tardes. Comencemos con su presentación, por favor. Muy buenas tardes, doctora. Es un orgullo para mí poder presentar un póster en este concurso. De igual manera, un agradecimiento especial a todos los organizadores. El día de hoy voy a presentar, perdónenme un momentito. El día de hoy voy a presentar en síndrome de Alagil a propósito de un caso. Pues yo soy Juan David Espinosa, posgradista de gastroenterología. Vimos el caso en conjunto con el doctor John Chimbo. En cuanto como introducción, pues al síndrome de Alagil, pues es una enfermedad autosómica dominante de tipo variable. ¿Qué quiere decir de tipo variable? Que se puede manifestar de forma fenotípicamente diferente, ya sea grave o un poco en menos asociación a la gravedad, justamente en relación a la deleción del gen YAG1. Es una mutación en el gen YAG1, principalmente en el cromosoma 20p12 y defectos en la señal Notch. Esto es de suma importancia, ¿por qué? Porque este gen YAG1 y la señal Notch se ven justamente asociados en el desarrollo de los conductos biliares. Tiene esta enfermedad una prevalencia de 1 en 100.000 nacidos vivos, sin predominio por sexo. Sus criterios mayores diagnósticos, pues es la característica principal, una colestasis crónica por pausicidad de las vías biliares, en conjunto con fasies típicas, alteración multisistémica con compromiso cardíaco en un 95%, ya sea con atresia de la arteria pulmonar o alteraciones en los septos, alteraciones hepáticas prácticamente un 100%, ocular en relación a un embriotoxón y óseo en relación a vértebras en forma de alas de mariposa. Presentamos aquí a una paciente de 9 años de edad con antecedente de un cierre del conducto arterioso al año. Acude a nuestra consulta con astenia marcada, disnea de moderados esfuerzos, prurito de gran intensidad que no se controla de forma adecuada con tratamientos tópicos, e ictericia escleral de 6 años de evolución. Nota de igual manera la paciente lesiones nodulares amarillentas en extremidades. Al examen físico, como podemos observar, presenta una facie típica, característica, con una frente amplia, hipertelorismo, una nariz atachada, mentón puntiagudo, que nos hace pensar en una facie de forma triangular, característica del síndrome. A nivel abdominal podemos observar una marcada. Sí, a nivel de extremidades principalmente evidenciamos las lesiones nodulares en relación a santomas y en relación a su patología crónica colestática. En los exámenes complementarios, pues evidenciamos ya una alteración en la síntesis hepática con una hipoalbuminemia, una alteración, una trombocitopenia leve y un INR limítrofe. Sí, de la misma manera observamos una alteración en el hepatograma, principalmente una alteración colestásica que se ve en asociación a su hipercolesterolemia de 614 como indicio de severidad. ¿Sí? De la misma manera se realizaron un ecocardiograma en donde se evidencia una comunicación interauricular con leve repercusión hemodinámica. Se solicitó una colangioresonancia para valorar si existen indicios de dilatación, si existen indicios de obstrucción extrahepática sin encontrarlos. En esta paciente, pues al tener una sospecha de síndrome de Alagil, se le realiza una biopsia evidenciando una pausicidad de los conductos biliares. Para valorar de mejor manera, pues traje a colación una placa tomada de la bibliografía, donde observamos una vénula portal acompañado de una arteriola portal y sus capas, sin embargo, sin asociación a conductos biliares. Es decir, que podemos llamarle una pausicidad de los conductos biliares. El síndrome de Alagil en nuestro paciente se le diagnosticó mediante una biopsia compatible y 3 criterios mayores.
El manejo se hizo mediante el tratamiento a base de colestiramina como un agente fijador de los ácidos biliares, el ácido ursodeoxicólico justamente que va a actuar en el desarrollo de los ácidos biliares a nivel del desarrollo del paso de ácidos biliares primarios a secundarios. Ahí es donde va a actuar el ácido ursodeoxicólico, y de igual manera en la estabilidad de la membrana del hepatocito, disminución de la apoptosis y de grado de inflamación. A la vez, como la fisiopatología de la enfermedad no permite la absorción de vitaminas liposolubles, se añadieron al cuadro, y de igual manera cardiología añade furosemida y espironolactona. Se cita control a los 3 meses de esta paciente, evidenciando una mejoría en su sintomatología, sin embargo con una persistencia moderada de su prurito. En asociación a su laboratorio, pues evidenciamos una mejoría en su patrón colestásico, sin embargo con un colesterol alto de 530 que nos indica severidad. De igual manera, una alteración en la síntesis de 2.6. Se inicia, de esta manera, por su severidad, se inicia un protocolo de trasplante hepático. En conclusión, pues hay que tener en cuenta que el diagnóstico de síndrome de Alagille se debe considerar en todo paciente pediátrico con indicios de colestasis crónica y alteración multisistémica, como podemos observar en nuestra paciente, ya sea con alteraciones cardíacas, óseas, renales, oftálmicas y una fascia típica. Su manejo debe ser de forma multidisciplinaria, ya que conlleva alteraciones multisistémicas, como ya habíamos dicho. Tiene que basarse en un manejo nutricional por un nutricionista, un cardiológica para estabilizar su alteración cardiológica, gastroenterología y hepatología tienen que manejarlo. Debido a que pues, estos pacientes, un 40% pueden progresar a tener que ser sometidos a un trasplante hepático, teniendo en cuenta que el trasplante hepático va a mejorar la sobrevida y va a mejorar también la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias, pues esto fue el caso que traje a colación en este concurso. Muy interesante el caso, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Si tienen para el doctor. Doctor, una pregunta es, ¿sabe cuál es el pronóstico en este síndrome de los pacientes? Sí, en realidad justamente en relación a la deleción del gen JAG1, ahí va el pronóstico en realidad, porque si tenemos una deleción completa del gen JAG1, eso quiere decir que vamos a tener un cuadro mucho más severo. Como podemos observar en nuestro paciente, pues tenía una alteración multisistémica más severa con alteración cardíaca. Entonces, cuando tiene una alteración cardíaca, pues se ha visto que la sobrevida pues va a disminuir. Sí, en el 40% pues pueden desarrollar hepatopedia crónica severa y necesitar trasplante. Más o menos se dice que la sobrevida post-trasplante es de un 60% a los 20 años, según un estudio multicéntrico prospectivo ahí que se había realizado. Perfecto. ¿Y esta paciente está en lista de trasplante? Exacto, está en lista de trasplante, doctora. Perdón. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Le agradecemos. Muchas gracias a ustedes, perdón. Bueno, continuamos con las presentaciones. En este caso, estamos con el doctor Rubén Muñoz. El doctor nos va a presentar el tema adenocarcinoma de yeyuno a propósito de un caso. Doctor, le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirme presentar este caso. Les voy a presentar este caso. Es un paciente presentado a nivel de nuestra unidad hospitalaria, donde el paciente nos interconsultó por un motivo de consulta, de anemia, pérdida de peso. Doctor, perdón, estoy viendo su pantalla. Perdón.
Perfecto, doctor. Habla su presentación. Ahí Sí, se doctor. ve la presentación. Aplastan dice ocultar. Perfecto, Sí. doctor. Continúa. Bueno, el caso clínico que vamos a presentar es un caso presentado en nuestra unidad hospitalaria en el Hospital Abel Guillermo Puntón. Nos consultó el paciente por anemia, una anemia crónica ferropénica que había sido tratada por médicos particulares con una pérdida de peso aproximadamente de unos 15 kilos, un dolor abdominal crónico de varios meses de evolución y un cuadro clínico de vómitos postprandiales de aproximadamente 3 meses de evolución. En su historia clínica es una paciente de 46 años de edad, femenina, raza mestiza, ocupación ama de casa, residía en Machala, nacionalidad ecuatoriana, no refería antecedentes patológicos personales, tenía un antecedente quirúrgico de histerectomía hace 8 años por unos miomas uterinos y lo que le llamaba la atención era una palidez generalizada con un abdomen blando depresible con un endurecimiento a nivel de epigastrio y no ascitis. En contexto de una paciente con el cuadro clínico mencionado, realizamos exámenes de laboratorio donde nos llamó la atención una hemoglobina de 10.20 y una hipoalbuminemia con una hipoproteinemia con sangre oculta positivo y los marcadores tumorales negativos. Se decide realizar una ecografía abdominal donde encontramos una masa de aproximadamente 78 por 68 milímetros a nivel de epigastrio y hipocondrio izquierdo, donde solicitamos exámenes complementarios como una tomografía y estudios endoscópicos. Lamentablemente decir que en el momento no contábamos con tomografía, donde decidimos enviarla por prestador la tomografía y realizar estudios endoscópicos, donde la endoscopía alta nos visualizó una compresión extrínseca con una gastropatía eritematosa en cuerpo y una ileocolonoscopía normal. Posteriormente, la paciente trae una tomografía de abdomen, pero solo con el informe tomográfico, no acude con el CD o las placas de imágenes, donde el informe redacta que es una masa extradigestiva. Entonces, en contexto de una paciente con un origen sangrado indeterminado, de origen oscuro, con estudios endoscópicos negativos, se decidió enviar para cápsula endoscópica e indicándole tenía que llevar la CD o las placas tomográficas, pero la paciente se fue a realizar la cápsula endoscópica sin llevar las imágenes, donde en el prestador externo le realizan la cápsula encontrando una lesión exofítica de yeyuno donde se quedó atrapada o retenida la cápsula. Posteriormente se le realiza en el mismo centro una enteroscopía anterógrada, encontrando una lesión elevada exofítica friable que ocupaba el 90% de la circunferencia que permitía el paso del equipo, donde visualizamos la cápsula retenida y fue extraída con pinza de malla. Posteriormente, la paciente regresa a nuestra unidad hospitalaria a haberse realizado todos estos estudios, donde ahora sí la familiar, como era de provincia, trae el CD, que es valorado por nuestro servicio de imagenología, encontrando, como ven en las imágenes que están aquí, una lesión circunferencial que permitía el paso del medio de contraste que aparentemente respetaba los planos de clivaje y estaba en un estadio 1 y encontramos ascitis. La paciente es entrada en consenso con el servicio de imagenología, gastroenterología y cirugía, donde se decide realizar una laparotomía exploratoria con una resección intestinal de tumor de yeyuno de aproximadamente 15 por 10 centímetros y realizando en primera instancia una anastomosis terminolateral de yeyuno sin signo de carcinomatosis peritoneal, y la macrobiopsia nos dio que tenía un tipo histológico, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de tipo velloso que invadía la muscular propia. En los márgenes estaban tanto cercanos, lejanos y radical libres de neoplasia, así como los ganglios linfáticos libres de neoplasia, dando como resultado un margen R0 libre de lesión neoplásica. Entonces, estamos entre un adenocarcinoma de yeyuno, de tipo adenoma carcinoma moderadamente diferenciado, de tipo velloso, donde en las generalidades tenemos que
Esto representa, los adenocarcinomas o los tumores del intestino delgado representan un 3 a un 5% de todos los cánceres gastrointestinales. Entre estos tenemos el adenocarcinoma, tenemos los tumores neuroendocrinos, los GIS, los linfomas, donde nuestra incidencia de los adenocarcinomas está entre 0.2 a 2 casos por 100.000 habitantes, en más predominio en edades de 60 a 70 años y en el sexo masculino. El adenocarcinoma está dado por factores de riesgo como son enfermedad celíaca, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, enfermedad de Crohn, síndrome de Peutz-Jeghers, entre otros. La historia natural del adenocarcinoma no está bien clara o estudiada. Hay varios estudios que indican que sigue la secuencia de adenocarcinoma y que hay alteraciones en algunos genes como el APC, el SMAD4, el ER2 y el KRAS. Entonces, en discusión tenemos que los adenocarcinomas yeyuno presentan síntomas inespecíficos, dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas y vómitos, que nos podrían hacer confundir con otras patologías o presentar un cuadro de inicio de obstrucción intestinal en un 40% o hemorragia digestiva. La tomografía con contraste oral intravenoso a nivel de diagnóstico de los adenocarcinomas yeyuno nos da una precisión global de un 47%, a diferencia de lo que es la enteroclisis por TAC o enteroclisis por resonancia, que tiene una sensibilidad y especificidad alta para diagnósticos de tumores del intestino delgado. Asimismo, la cápsula endoscópica para diagnosticar enfermedades oscuras del intestino delgado tiene una sensibilidad y una especificidad alta, pero está contraindicada en pacientes que tengan cuadros oclusivos o obstructivos del tracto del intestino delgado. O, a diferencia de la enteroscopía con doble balón, que detecta en un 60 a un 70% el diagnóstico de tumores del intestino delgado, y hay estudios que indican que puede llegar hasta un 80 o hasta un 90%. La resección curativa de los tumores del intestino delgado está dada con una tasa de supervivencia del 50% y se recomienda realizar una resección total con márgenes negativos más linfadenectomía, seguido de la quimioterapia adyuvante con capecitabina o 5-fluoracilo combinada con oxiplatino, que representan actualmente el tratamiento de primera línea. La supervivencia de estos tumores está a 5 años dependiendo del estadio. En un estadio 1 representa una tasa de supervivencia del 50 al 60% porque tienen indicación de resección curativa, a diferencia del estadio 4 que tiene un mal pronóstico y tiene invasión o metástasis a diferentes órganos. Y en los resultados de nuestro paciente obtuvimos que el paciente estuvo con un postquirúrgico con una nutrición parenteral de 35 kilocalorías kilo día por 3 días y posteriormente pasó a una nutrición mixta, progresando hasta una dieta donde no hubo complicaciones y dada de alta por un seguimiento multidisciplinario. En su seguimiento recibió por parte de oncología quimioterapia de 6 ciclos hasta el momento, actualmente por la pandemia, donde recibió epirubicina más cisplatino más capecitabina con control tomográfico sin recidivas. Actualmente la paciente sigue en control multidisciplinario por los diferentes servicios que tenemos y con evolución favorable de una buena ganancia de peso. En conclusiones tenemos que el adenocarcinoma yeyuno es uno de los tumores del intestino delgado más frecuente y de difícil diagnóstico para los síntomas inespecíficos que presenta. El diagnóstico requiere un alto índice de sospecha o una investigación temprana, ya que el mal pronóstico depende del estadio que se encuentra al momento que diagnosticamos estos tipos de tumores. Tenemos todas estas herramientas que podemos realizar, como son la enteroclisis por tomografía, enteroclisis por resonancia magnética, la cápsula endoscópica, la enteroscopía por doble balón, que nos ayudan a dar con un diagnóstico temprano de esta patología. Y la supervivencia está mediada a 5 años de un 15 al 35% y dependiendo del estadio que se encuentre, ya que la cirugía mejora la supervivencia con una tasa a 5 años de un 40 a un 65%. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Si no hay ninguna pregunta del público, podemos continuar, por favor. El siguiente tema del día de hoy en Temas Libres está presentado por el doctor Cristian Chisaguano con el tema colecistectomía con exploración de vía biliar por laparoscópica más coledocorrafia primaria.
Doctor, buenas tardes, le damos la bienvenida. Doctor, por favor, prenda su micrófono. Ya, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Perfecto, doctor, continúe. Ya, muy buenas tardes. Primero agradeciendo a todos por la presencia y la invitación a la presentación de los casos clínicos, bueno, de temas libres. En mi caso, de un caso clínico de un paciente del Hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad del Tena. En cuanto al problema de paciente, una paciente femenino de 25 años de edad que presenta dolor abdominal acompañado de náuseas y vómitos. En los datos de filiación, la paciente femenina, 25 años de edad, indígena, ama de casa, católica, casada, procedencia archidona y residente en la ciudad del Tena. Como antecedentes patológicos personales, refiere colelitiasis hace más de un año. Antecedentes familiares no refiere. Antecedentes quirúrgicos, alergias, no refiere. Antecedentes gineco-obstétricos, menarquia 12, gestas 1, partos 1, aborto 0, cesárea 0, hijos vivos 1. Método de planificación familiar, un implante subdérmico. No refiere consumo de alcohol, dieta normocalórica, escasa actividad física, la fuente de información directa. En la descripción del caso, el paciente femenino de 25 años de edad que acude por un cuadro clínico de un año de evolución caracterizado por dolor abdominal tipo cólico de leve intensidad localizado a nivel de hipocondrio derecho con irradiación a región torácica posterior del mismo lado. Presuntamente diagnosticada de colelitiasis por el sector privado, por lo que administraba Dorlan, que es un compuesto que está principalmente formado por, compuesto por seriatramal y diclofenaco. Hace 15 días el dolor se intensifica sin mejoría con medicación habitual. En las últimas 72 horas el dolor se exacerba y se acompaña de alza térmica, náuseas que llegan al vómito por varias ocasiones, además de hiporexia, ictericia y coluria. Cuadro que no cede con la administración de medicamentos, por lo cual asistió al Hospital José María Velasco Ibarra por el servicio de emergencia. Al examen físico, los signos vitales dentro de parámetros normales, excepto la frecuencia respiratoria que estaba en 21. En el peso, 56.3 kilogramos, talla 151 y el IMC de 24.5. En cuanto a lo positivo del examen físico, tenemos a nivel abdomen suave, depresible, doloroso la palpación superficial y profunda a nivel hipogastrio y hipocondrio derecho, además de signo de morfo positivo y ruidos hidroaéreos presentes. En cuanto a la conducta diagnóstica, se realizó exámenes de laboratorio, en los cuales los paraclínicos reportaron principalmente aumento de lo que serían las bilirubinas. La bilirubina total de 15.6, directa de 14.6, indirecta estaba en 3. Tenemos la gamma GT de 189, bueno, algunos valores que no están corregidos en esta presentación. ¿Qué más tenemos? También se realizó una ecografía en la cual reportaba presencia de litiasis a nivel de vías biliares. Ya, bueno, como conocemos, el examen de elección en este caso sería la realización de la colangioresonancia magnética, en la cual reportó la presencia de una dilatación de las vías biliares. Colédoco dilatado de 13 milímetros en su tercio medio, se aprecia también la presencia de un cálculo que mide 8.2 milímetros, que está ocluyendo en su totalidad la luz. En cuanto a la conducta terapéutica, como primera elección sería la realización de una CEPRE. En las conclusiones de una primera CEPRE que se realizó a la paciente, se encontró como conclusiones un colédoco dilatado, coledocolitiasis residual, papilotomía amplia, una colangitis y colocación de una endoprótesis biliar. La primera CEPRE fue una CEPRE fallida. Posterior a este procedimiento, se manejó al paciente con antibiótico-terapia, analgesia. A las 24 horas de la realización de la CEPRE se administró ceftriaxona, además de butilescopolamina. Se da el alta médica con
control por consulta externa, además de pendiente un turno para una CEPRE más litotricia. En la segunda CEPRE, de igual manera que se realizó en la ciudad de Quito, se obtiene como conclusiones un colédoco dilatado, papilotomía previa, coledocolitiasis, tripsia con canastilla sin éxito y colocación de una enoprótesis biliar. Con estos antecedentes, la mejor opción terapéutica en este caso sería la realización de una colecistectomía más exploración de vías biliares y la realización de una rafia primaria por la dilatación del colédoco principalmente. Bueno, es una imagen de la realización del procedimiento después de las 2 CEPRES fallidas. Ya, en cuanto al análisis, tenemos que principalmente se valora lo que sería el tamaño de la dilatación del colédoco. En la colangitis por coledocolitiasis, la clínica dependerá de muchos factores. Entre estos, la presencia de un cálculo pequeño puede tener una resolución espontánea, al contrario de un cálculo de mayor tamaño que puede impactarse y producir síntomas progresivos y crónicos. La colangioresonancia magnética es el estudio ideal para el diagnóstico de este tipo de coledocolitiasis. El paciente en este momento está siguiendo, después de ser valorado y clasificado según su estado de gravedad, se inició el tratamiento debido a las características del cálculo y el antecedente de 2 CEPRES fallidas. Se realiza el proceso de una colecistectomía más exploración de vías biliares por vía laparoscópica, en la que se realizó una coledocografia primaria. Aún está en discusión la utilización de la sonda de Kerr en comparación a cierre primario y sus beneficios, pero se ha demostrado en diversos estudios que el cierre primario de la vía biliar surge como alternativa de tratamiento, rompiendo de tal manera el paradigma del uso rutinario de la sonda de Kerr o la sonda T en la exploración de la vía biliar, disminuyendo así la morbilidad, el tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria. De igual manera, se toma en cuenta la gran importancia del diámetro del colédoco para efectuar el cierre primario. De igual manera, corroborar que no exista presencia de delitos residuales o presencia de varo biliar, de igual manera. En cuanto a los resultados, tenemos que posterior a la última intervención quirúrgica del paciente con evolución favorable, presentó eliminación de líquido seromático a través del drenaje durante 48 horas. A las siguientes 48 horas, eliminación del líquido seroso, y al quinto día se realizó el retiro del drenaje. Presentó tolerancia oral a las 48 horas, un buen estado general, exámenes complementarios dentro de parámetros normales. Al momento el paciente está siendo valorado por consulta externa. También tenemos que el pronóstico de estos pacientes siempre va a depender del abordaje clínico y manejo terapéutico apropiado y oportuno que se les ofrezca. Como conclusiones tenemos que en este caso, ante el antecedente de 2 CEPRES fallidas, la colecistectomía más exploración laparoscópica de vías biliares con coledocografia primaria es una intervención quirúrgica con resultados favorables, siempre y cuando se cumpla con los criterios de realización, favoreciendo el inicio de la vía oral, reduciendo la estancia hospitalaria y el ingreso, además de la reducción de costos hospitalarios. Eso sería todo en cuanto a la presentación de mi caso clínico. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su presentación. Si no hay más preguntas, podemos terminar con esta parte de la presentación de temas libres. Muchas gracias por su presencia. Aquí viene un receso y continuaremos luego con la tercera parte y última de la presentación de temas libres. Muchas gracias a todos los presentes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.